Hola amigas, amigos, niñas, niños, adultos, tercera edad. Bueno, estamos acá en el Museo del Barrio 9 de Octubre. Es un museo de medios de comunicación antiguos y también es un museo en homenaje a la educación. Si es que quieren llegar acá, tener la experiencia de conocer los medios de comunicación antiguos, se pueden comunicar acá conmigo al 099-9942-865. Cuadramos los tiempos y hacemos una visita. Es gratuita, es popular y nada, los esperamos acá para que vivan lo que es los medios de comunicación y también el homenaje a la educación. Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Educación para la Vida. Hoy es día viernes 8 de julio del año 2022. Educar es un acto de amor y por tanto un acto de rebeldía, de valor. Eso es lo que nos dice Paulo Freire, uno de los pedagogos y uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Este es el tema que vamos a tratar ese día con nuestro invitado Gary Guerrón, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Bienvenido Gary, ¿cómo estás? Gracias, Pato. ¿Por qué es importante, Gary, hablar de Paulo Freire para ti? A ver, son 100 años desde que nació Paulo Freire y bueno, desde mi punto de vista, es actual ahora el pensamiento de Paulo Freire por la importancia que le dio a la alfabetización, Según la UNESCO, necesitamos más de la alfabetización tradicional que conocíamos, que era de saber las letras, los números y darles significado a la unión de letras, por decirlo así, ¿no? Ahora necesitamos de alfabetizaciones digitales, alfabetizaciones mediáticas, alfabetizaciones de la imagen. Entonces son varias que nos dice la UNESCO. Entonces por eso a mí me llegó Paulo Freire. Desde que conocí el profesorado, el trabajo de lo que es enseñar, vi lo que tú dices, que estar en la educación es un acto de amor. Si no, es como complicado el dar algo de lo que tú sabes. Entonces, también creo que es importante Paulo Freire. Él te hace reflexionar sobre por qué ser radical. Entonces, y yo voy viendo eso, que no hay necesidad o necesitamos pensar nuevamente esta palabra de lo radical, ¿no? De ser radical. Seas seas un demócrata, seas un socialista, seas un neoliberal. Él te pone a pensar por qué ser radical. Entonces, la conclusión que yo tomo es: no hay necesidad de ser radical. Puedo parecer políticamente incorrecto para muchas personas de mi generación que dicen: no, debes tomar partido por esto y hay que ser radical en esto. Pero me lo he decidido pensar y fue gracias a las lecturas de Paulo Freire que voy pensando esto de ser radical, pero principalmente el tema de las alfabetizaciones. Gary, Paulo Freire en su pedagogía o en sus escritos menciona la pedagogía del oprimido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para ti entre oprimidos y opresores? Como que ahí se basa principalmente su filosofía también de educación, ¿no? Verás, hay dos cosas. Hay una diferencia y una semejanza, ¿no?, entre los dos. La diferencia es que unos están en las élites, influyen a la gente que está en el poder, que más arriba o detrás de la gente que elegimos, ellos responden a esas élites, ¿no? Entonces hay como instancias más altas de poder. Entonces esa sería una diferencia con
el oprimido. La semejanza que menciona Paulo Freire es que tanto oprimidos como opresores necesitan liberarse de todas estas ideas o prácticas que tenemos en el actual sistema económico, ¿no? que vivimos, que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces hay una semejanza, ¿no? Lo menciona Freire, ¿no? Tanto oprimidos como opresores necesitan liberarse. Porque hay una cosa que siempre la mencionamos, ¿no? En nuestro sistema educativo específicamente, siempre ha pasado muchos años y seguimos utilizando el mismo método educativo, ¿no? Seguimos utilizando las bancas de forma en filas, sigue el profesor siendo un dictador de clase, sigue siendo un, ¿cómo es que lo menciona Freire, ¿no? La enfermedad de la narración. ¿Por qué crees que seguimos en esta, no sé, anclados en esto? Ya, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos que, bueno, quien está en una situación de poder, la profesora o el profesor, está en una situación de poder y por ende controla la narrativa de lo que va a decir en clase, de los contenidos, ¿no? Ahora, también Freire menciona esto que es la educación bancaria, ¿no? Que es un tema de que se deposita el conocimiento en el estudiante, pero yo voy viendo que ya la didáctica y la pedagogía ha ido actualizándose, ¿no? O por lo menos ya está llegando al Ecuador, porque bueno, yo tengo 38 años. Hace 30 años que estuve en la escuela y se lo hacía así, ¿no? Era una cuestión memorística, Ahora con el internet, con que la educación virtual de muchos profesores actualmente estudian sus maestrías en España, en Argentina, en Colombia, ya nos llega otras noticias de cómo hacer educación, ¿no? Entonces, creo que hay la esperanza de que va cambiando esta educación bancaria. Sin embargo, esta didáctica de clase magistral creo que es la que domina actualmente, ¿no? Sin embargo, depende mucho del estudiante también, de que los profesores escuchen al estudiante, cuándo cambiar esa dinámica, ¿no? esa situación de poder, porque el conocimiento ya no es solo propiedad del profesor actualmente, ¿no? Claro. Ahora el estudiante sabe mucho más que el profesor a veces, ¿no? Y yo lo veo con los niños que llegan acá, que ya esas narrativas ya van cambiando. Y a veces al profesor le sorprende, ¿no? que el estudiante sepa más, ¿no? Pero como me decía una profe cubana que era una amiga, decía, más bien debes ayudarte de ese estudiante que sabe más, ¿no? Entonces ahí la clase se vuelve algo distinto de lo que nosotros tuvimos como clase, ¿no? Claro, tú mencionas también que hoy estamos en un mundo globalizado, ¿no? Estamos en un mundo donde tenemos el conocimiento en nuestras manos prácticamente, ¿no? Gracias a la tecnología, al internet, etc. Pero ¿lo estamos utilizando bien al internet? ¿Lo estamos utilizando mal? ¿Puede formar parte tal vez de un sistema opresor lo que estemos viviendo? Porque yo siento que no utilizamos bien la internet. Como que estamos metidos en redes sociales, como que estamos metidos en páginas que a la final nos consumen tiempo y sin mayor conocimiento. Pues, verás, para darle un poco de contexto a estos avances, de la televisión se decía igual, ¿no? Se decía lo mismo, ¿no? Que los guaguas están pegados a la tele y ahí no desarrollan
inteligencia. Y antes de la radio. Ideas, claro, la radio. Entonces yo creo que siempre ha habido esta sombra sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces siempre ha habido esta idea. Y ahora con la globalización yo creo que hay más teorías que nos dicen mejor ayudémonos del Internet. Yo soy de esa idea, o sea, el Internet es una herramienta de liberación de justamente esta opresión. Por ejemplo, el conectivismo, que bueno, ya son décadas que se propuso esta teoría, pero no se la ha masificado, ¿no? No se la ha masificado. Sé de experiencias en Argentina que tratan de vincular el Internet a los planes de estudio, ¿no? Y de esta forma yo creo que quitándole un poco el miedo al Internet y a las nuevas tecnologías, tal vez habrá una brecha menor entre opresores y oprimidos, ¿no? Me parece que ahora va a ser más fácil, o sea, yo veo la curiosidad de los niños y niñas por saber es como una mina de tanta necesidad de saber de ellos y de expresar lo que saben. Entonces yo creo que ojalá en poco tiempo se reduzca esa brecha. Ahora hay que hablar de quién es el dueño del Internet, ¿no? Entonces por ahí podríamos tener un tropiezo en el avance que tengan las sociedades en cuanto al acceso al conocimiento, porque de quién es Google, de quién es Twitter. Entonces eso hay que ponernos a pensar y ver qué otras alternativas tenemos, porque bueno, si bien hay retrocesos, hay quienes dominan la Internet, también hay gente que está haciendo algo por quitar ese dominio de esas grandes plataformas. Yo aquí podría hacer como un análisis frente a lo que es la caverna de Platón, ¿no? O sea, como tú lo mencionas, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de estos medios actuales? Pero hay una diferencia, pongamos, entre la radio o la televisión, que justamente estos dueños controlaban todo lo que se decía, se transmitía por la radio y la televisión. Pero el Internet tiene esa diferencia que tú dices, ¿no? Que si bien es cierto, hay personas que lo dominan, lo tienen como, son dueños de esto, pero hay gente también que se libera de esto, por así decirlo, y logra como también enviar información útil o válida, ¿no? Sí. Por ejemplo, este buscador Tor. Bueno, ningún buscador es como así totalmente libre, ¿no? Totalmente ciudadano. Pero entre Google y Tor, bueno, hay muchas diferencias. El tema de tu privacidad, el tema de que no vivas en una burbuja de solo lo que te gusta, que está en la red. Entonces, hay gente que también la está peleando, gente que ya hace décadas va peleando por el software libre. Entonces, ojalá estas cosas se vincularan a la educación y lograr un poco el objetivo de Freire, ¿no? El tema del oprimido, que no sea tan oprimido, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar la Internet así? ¿Qué piensas? ¿De una forma muy específica o algunas estrategias para esta alfabetización digital? Para empezar, porque hay personas que no conocen nada, digamos. A ver, creo que viene primero de hacer algo fuera del Internet, que es trabajar la curiosidad, ¿no? Trabajar la curiosidad. Entonces, si es que ya tienes curiosidad, tú empiezas a investigar, bueno, ¿qué provecho le saco al Internet? ¿Qué provecho le saco al WhatsApp? Como profesor, ¿cómo puedo usar Facebook para que mis estudiantes se motiven a aprender, para que saquen un poco más de conocimiento? Entonces, yo creo que viene de trabajar la curiosidad, ¿no? Y, bueno, la curiosidad yo creo que viene
se puede impulsar con la pasión por la educación. Creo que por ahí, o sea, hay un... Y bueno, esa pasión tiene que ver mucho con el amor que tú mencionabas al inicio, ¿no? El educar es un acto de dar, ¿no? Y si es que amas tu profesión, no vas a darle lo peor a tus estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo, si es que tienes eso, creo que te llevará a investigar nuevas formas como usar todas estas redes sociales, porque... Y bueno, no sé si paralelo o antes a Freire, hay muchos paradigmas del pensamiento, como el Erich Fromm, él mencionaba eso, ¿no? O sea, que, bueno, que este sentimiento de amor no es solo hacia una persona, ¿sí? O cuando tienes ese sentimiento de amor hacia una persona es porque amas al resto de personas, amas al colectivo donde participas o donde te desenvuelves. Entonces habría que trabajar ese sentimiento, ¿no? Y muchos sentimientos más que tienen que ver con el tema educativo. Aquí también podemos mencionar en la pedagogía de Paulo Freire. Yo me quiero centrar en los oprimidos y en los opresores, ¿no? Menciona que el oprimido como que es oprimido por algunas características, como mencionábamos, ¿no? Y esas características son como actitudes de desesperanza, o actitudes de baja autoestima, o no puedo hacerlo, o lo que Diosito quiera, es decir, como un conformismo, ¿no? Pero ese conformismo se da por parte de este sistema opresor o de este opresor como tal, que es una porción minoritaria, pero que es el que domina y es el que aparentemente puede más o el que aparentemente se siente en la capacidad de dominar, ¿no? Entonces, y también algo que me llamó mucho la atención es que dice que los oprimidos quieren dejar de ser oprimidos para pasar al otro bando, a ser opresores, y ese no es el objetivo, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, yo no sé si sea la condición humana, de que es lo que tú dices, quiere el oprimido ser opresor, ¿no? Y bueno, yo lo veo en muchas situaciones, ¿no? En la política, en la burocracia, en el deporte. Entonces no sé si sea ya una condición humana, no solo si es de una cuestión netamente de dominados y dominantes, pero lo que sí estoy un poco claro es que es la idea que nos venden, ¿no? ¿Y quién nos vende? ¿O de dónde atrapamos esas ideas? Es de la cultura, ¿no? Es de la cultura que, que es el mecanismo donde se heredan valores, aspiraciones, significados de tal o cual cosa. Entonces, en nuestra cultura están todas esas narrativas de ganadores y perdedores, estas cosas, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son los motores de la cultura? Son los medios de comunicación. Más fuerte que la realidad misma, ¿no? Yo estuve en otra ciudad de frontera y veía a mi alrededor muchas cosas, ¿no? Que me hacían dar ganas de algo, ¿no? Y yo decía, si el exterior, si es que el medio me motiva a algo, bueno o malo, esos son los medios, ¿no? Eso también son los medios y ahora más porque se han multiplicado las pantallas, ¿no? Tenemos la televisión, el celular, se han multiplicado las pantallas, entonces ahora esto es como nuestro exterior, porque ya no necesitamos a veces ni salir de la casa y ya tenemos la realidad acá, ¿no? Entonces, aquí en los medios de comunicación o redes sociales es donde hallamos todos esos valores y aspiraciones que al oprimido y al opresor le llegan, ¿no? Y le influyen. Entonces es una batalla cultural la que
hay que liberar. Entonces, igual Freire menciona el tema de que, bueno, el educando tiene un universo vocabular, ¿no? O sea, es todo el universo de sus palabras, ¿no? Pero ¿qué hace con sus palabras? O sea, nombra el mundo de distinta manera, nombra el mundo según su cultura, o según la cultura de su familia, o según la cultura de sus amigos. Entonces, por eso él dice, el tema de la alfabetización es clave porque le da al oprimido o al educando y al opresor también la facultad de nombrar su mundo con sus propias palabras. Entonces, esa es la batalla cultural que tiene el sistema educativo, ¿no? O sea, por ahí debemos ir, ¿no? Por ahí debemos ir. Yo creo que ese también es un reto que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro sistema educativo, primero cuestionarnos, ¿no? Si es que es productivo o si es que en realidad ha fracasado, ¿no? Porque la idea sería mantener un sistema educativo con pedagogos, ¿no? Porque no significa que un profesor, por tener algún título, pueda ir a dar clases, ¿no? Hablamos de una transposición didáctica, hablamos que tiene que tener esa forma de transmitir el conocimiento, ¿no? Sea cual sea la edad que tenga el estudiante. Entonces, en esto Paulo Freire nos hablaba también, ¿no?, de una pedagogía de la pregunta. ¿Qué nos puedes argumentar al respecto? Pues dicen que, o alguna vez escuché que la vida está hecha más de preguntas que de respuestas. Porque ya, si es que llegas a la respuesta es como que pues, se acaba todo. Se acaba la curiosidad, ¿no? Se acaba la curiosidad y tiene que ver mucho con el método científico, pues, o sea, la pregunta. Entonces, actualmente se habla de esta metodología o método o pedagogía STEAM, ¿no? Que tiene que ver es science, es ciencia, artes, matemáticas y lenguaje, algo así. No estoy muy claro, sabrán disculpar esa imprecisión, pero hay que aterrizar a las didácticas del aula el tema de las preguntas, ¿no? Y no es algo que se inventaron ahorita los pedagogos que impulsan esto de la metodología STEAM, porque viene desde los griegos, ¿no? Claro. Viene desde los griegos. Ahora, la vaina, yo creo que es esta pedagogía de la pregunta podríamos vincularle mucho con la enseñanza de filosofía en el sistema educativo. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía te hace dudar, Ven, también las matemáticas, ¿no? Te hacen dudar, te hacen cuestionarte. Entonces, pero me parece que la filosofía como una base como la base de donde se ramifican el resto de conocimientos, parte de la pregunta, ¿no? O sea, parte de eso, de inquietarse. Y ahora hay muchas corrientes ¿cómo se llama esto? De masificación de la ciencia, o creo que incluso el periodismo científico, que lo aterriza a los niños la filosofía, lo aterriza a los niños la filosofía. Hay una filósofa, bueno, ella no es filósofa, pero se ha dedicado a hacer el tema de filosofía de niños, es Brigitte Lahaie, que sus libros están acá en la biblioteca de acá de Ipiales nomás, y son cosas que a un niño le gustaría, ¿no? Claro. Le gustaría. Nosotros, ¿qué hubiéramos dado por tener una clase de filosofía en la escuela? Que te haga dudar. Claro, que me haga preguntarme. Sí lo teníamos, había profesores que iban más allá del tema de enseñarnos, bueno, tales o cuales presidentes, las fechas. Iban más allá y nos enseñaban estas cosas que nos sirven para toda la vida. O sea, que es el tema de indagarse, de preguntarse. Por ejemplo, siempre recordaré a mi profesor de escuela de mis últimos años, el profesor Arcos. Él nos decía, lean los editoriales.
lean los editoriales. Ahora es un poco políticamente incorrecto hablar a favor de la prensa. Bueno, yo como periodista defenderé siempre las prácticas periodísticas bien hechas. Pero antes nos decían eso, lean los editoriales. Entonces, es como un pequeño acercamiento a esta cuestión de la pregunta, de la filosofía. Y es que, como tú dices, hay algunos pocos profesores que nosotros recordamos, ¿no? Que han sido trascendentales y realmente como que te dejaron un legado, ¿no? Qué lindo fuera recordarlos a todos, qué lindo fuera que nosotros podamos sacar de cada uno lo mejor, ¿no? Ese sería como el objetivo principal, ¿no? De cada profesor que tenemos, nosotros rescatar lo máximo posible, ¿no? Y el problema a veces, según como yo lo veo, es que muchas veces confundimos, ¿no? En las instituciones educativas la filosofía con la historia o con la ética o con la moral o cosas que van por ahí, pero son diferentes a la filosofía como tal, ¿no? Que es la cuestión en sí. Enfocándonos en esto que hablamos en este momento de la pregunta y en Paulo Freire, yo como psicólogo sigo también a Ignacio Martín Baró y él habla, ¿no? De que están en las mismas ramas, de que para hablar de una psicología, en este caso sería de una pedagogía de la liberación, primero tenemos que hablar de una liberación de la psicología, dice él. Yeah. Pero necesitamos entonces, te pregunto yo a ti, necesitamos entonces también en la pedagogía tener una liberación de la pedagogía para poder tener una pedagogía de la liberación, como dice Freire. Parece trabalenguas. Pues yo no sé si tanto de la pedagogía, sino de quienes ejercemos la pedagogía, ¿no? Porque si nosotros ya somos sujetos oprimidos u opresores, pues vamos a trasladar eso a los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que más que el campo de conocimiento o el campo conceptual de las pedagogías, cada persona que investiga la pedagogía lo hace con la mejor intención. Y bueno, en el camino ya se va viendo quién lo interpreta de tal o cual modo y los resultados, ¿no? Los resultados que tiene esto no solo en los estudiantes, sino el acto educativo va más allá de la escuela, ¿no? Va más allá de la escuela. Entonces, incluso como padres de familia, como parejas, siempre estamos aprendiendo, pero no sabemos que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que parte de nosotros es liberarnos de muchas cosas de cómo enseñamos a alguien, ¿no? Cómo enseñamos a alguien a nuestro alrededor o cómo enseñamos a nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que la liberación no sería tanto de la pedagogía, sino de quienes queremos hacer pedagogía. Gary, para continuar esta entrevista, tú como periodista has creado este espacio que es una casa cultural, es un museo, que lo has creado recientemente, y también vemos aquí en los exteriores de este museo a Paulo Freire, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste tu proyecto, tu museo, y cómo lo relacionas con la pedagogía de Paulo Freire. Ya. A ver, vine acá a esta casa, que ahora ya es una casa museo, porque nací en esta casa, nací en este barrio, soy de este barrio y desde las últimas décadas se lo ha visto como que tiene un prejuicio este barrio por temas de alcoholismo, ley de delincuencia, es oscuro. Entonces dije, aquí es el sitio preciso para crear algo cultural. Siempre me llevo de una frase de Santiago Roldós, el dramaturgo, hijo del expresidente Jaime Roldós. Él dice que él fundó su escuela de teatro en Guayaquil, donde
nadie le apostaba al teatro. Y decía, justo en esas ciudades, en esos lugares, en esos barrios, es donde deben crearse este tipo de iniciativas. Y bueno, dije, bueno, ¿qué desde su visualidad, a quién me gustaría ponerlo? ¿Qué me llena más? Y vincularlo con lo que quiero para este barrio. Dije, Paulo Freire, por una frase que está escrita acá, que dice, todos sabemos algo y todos aprendemos entre todos. Y es una filosofía súper comunitaria. Claro. O sea, esa frase no es literal la frase de él, pero tuvimos que acortarla con el grafitero porque toda la idea es más larga. Claro. La frase dice, nadie se educa solo, ni nadie educa a nadie. Exacto. Todos nos educamos juntos en comunión o en comunidad. Sí. Entonces tuve que acortarla para que entre en el espacio, ¿no? Entonces dije, esto va a ser algo comunitario, esto es algo que doy para el barrio bajo este precepto del amor que es educar. Y dijimos, aquí va a llegar cualquier persona que sepa algo y quiera enseñar a alguien. Me gustaría, para finalizar la entrevista, Gary, si podemos hacer un recorrido por todo el espacio que tienes. Totalmente, con mucho gusto. Vamos entonces, vamos amigos. Bueno, este es un espacio dedicado a la educación, ¿no? Es como una especie de muestra sobre lo que nos dejó la educación a todos nosotros, especialmente a los viajeros que llegan acá, que han venido de países como del Canadá, de Colombia, de Argentina, de Chile, de China, de Eslovaquia, del País Vasco, y los que seguirán viniendo, ¿no? Entonces, ¿qué les pido yo a los viajeros? Que contesten 3 preguntas. ¿Qué fue lo peor y qué fue lo mejor de su sistema educativo? Y que me digan a qué profesor recuerdan más y por qué. Quisiera que nos expliques también, Gary, este espacio, ¿a qué lo dedicas? Ya, aquí es bastante importante este espacio porque antiguamente las familias eran de 10, de 11, 12 hijos, ¿no? Y este es el cuarto grande que tienen algunas casas antiguas como esta, ¿no? Y a este espacio le hicimos como una muestra fotográfica, son fotografías de Glenda Montalvo y de Carlos Jiménez, que es fotoperiodista. Y bueno, aquí le dedicamos los días martes a un espacio de meditación. Y bueno, acá los murales internos son hechos por Jenny Fraga, una muralista de aquí de Tulcán, y a ella le pedí que trate de transmitir esa idea primero de la evolución de los medios, ¿no? Tenemos ahí una cámara, tenemos la radio, la televisión, los periódicos de papel y al finalizar el celular, ¿no? El celular. Con esta frase de que siempre les pido a los niños que vienen acá que se la aprendan para siempre, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? O sea, que sepan cómo es ese proceso de pensamiento que es el aprender, ¿no? Eso. Por acá también tenemos un homenaje a la literatura carchense. En esta parte es un homenaje a la literatura carchense, ¿no? Hay muchos más escritores, pero ahí yo fui indagando en algunos de ellos y sus títulos. Entonces hay escritoras y escritores, ¿no? Que Jenny los puso acá. Y bueno, ellos son mis abuelos, los que están a los costados, Amador y Rosita. Bueno, pues esta es la parte que da como sentido al proyecto de acá de esta casa museo, que también tiene su periódico digital que nos llamamos Vínculo, pero
además del periódico digital, queríamos darle un poco más de contexto y eso fue el museo, ¿no? Entonces aquí van a hallar periódicos de 1940, pero también hay periódicos más antiguos de finales del 1800, que circularon aquí en Tulcán, ¿no? Todos los periódicos que ustedes ven acá, las ampliaciones son de Tulcán. Y bueno, también hacemos así como un recorrido de la evolución de la tecnología de los medios de comunicación, ¿no? La máquina de escribir, las cámaras, las videograbadoras, esas radios que había en las casas que eran gigantes, la radio mundial que le decían que sintonizaba radios de algunas partes del mundo. Y algo chévere también es que quisimos darle la idea de aplicar este principio del reciclaje a televisores, ¿no? A televisores, jugar con esa idea de que la televisión es la caja tonta, y pedimos a radiotécnicos de aquí que nos den las carcasas de televisores para hacer libreros. Entonces, dentro de las pantallas de televisores, dentro de los televisores, están libros de literatura carchense. Bueno, pues acá en la Casa Museo del barrio 9 de octubre decidimos pintarle, ¿no? al profesor Paulo Freire, ¿no? Esta casa fue una casa abandonada, unos 5 años estuvo abandonada. Entonces cuando empezamos a pintar, le empecé a colaborar al artista, se llama Circus, quien pintó todo el mural de un lado y del otro. La gente del barrio se empezó a motivar, se empezó a decir, chuta, wow, esta cosa en este barrio no expresaba nada, solo en su cara se veía así como wow, sí, qué bonito. Y esa es la función del arte, ¿no? Y como te digo, en un barrio que tiene los prejuicios que te contaba, dijeron, puta, bien que se haga algo así. Entonces, y aparte es súper bien hecho, ¿no? Está ahí la foto de Paulo Freire, ¿no? Eso, y del lado de acá, del otro lado, bueno, está la frase que ahí le pusimos acerca del homenaje a la amistad, ¿no? De este barrio. Pero en la parte de al lado está una niña en su cama con una tablet, ¿no? Entonces hay bastantes letras que recorren todo el mural de lado y lado. Y es por el tema de que creemos que la sociedad debe ir hacia un humanismo digital, ¿no? Hacia un humanismo digital y ya no tener tanto el miedo a los aparatos tecnológicos, ¿no? Ya es algo evolutivo de nuestra sociedad el tema de las pantallas, ¿no? Entonces, esa es la explicación de acá de los murales del Museo del Barrio 9 de Octubre.